Amén, amados hermanos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta noche les traigo la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a darle lectura del versículo 13 al versículo 14. Amén. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche a cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice? Porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Amados hermanos, vamos a orar para poderle pedirle a Dios que tome control absolutamente de todo lo que va a acontecer en esta noche. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Amado Padre, te pedimos, Señor, cada uno de nosotros que seas tú tomando control absolutamente de todo. Por favor, ayúdanos, por favor, guárdanos, por favor, guíanos, amado Padre, con tu palabra, con tu verdad, Señor. Tú conoces, amado Dios, todo lo que pasa con nosotros. Tú conoces, amado Padre, nuestras debilidades. Tú conoces todo lo malo que hay en nosotros. Tú conoces todos nuestros pecados, Señor. Aún incluso por más que intentemos nosotros esconder algo, tú lo conoces. Amado Dios, te pido, Señor, que tu palabra en esta noche, no solamente a través de tu Espíritu Santo nos pueda convencer de pecado, justicia y juicio, sino que también tu palabra nos exhorte y nos corrija, como asimismo también nos fortalezca y nos anima para poder continuar y para poder seguir adelante. Hay muchas cosas que corregir, hay muchas cosas que cambiar en nosotros, y eso lo vamos a lograr gracias a ti, amado Padre, siempre y cuando tú nos ayudes, siempre y cuando tú, amado Dios, en esta noche nos ministres con tu palabra. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche a través de su palabra? Nos dice que todas las personas que viven conforme a la carne van a morir. Porque toda persona que vive conforme a la carne está pecando. Toda persona que complace los deseos de su carne está pecando. Y el pecado es sinónimo de muerte, es sinónimo de condenación. Pero en cambio su palabra el día de hoy que nos dice: mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. En este caso su palabra nos dice que nosotros, alimentando cada vez más nuestro espíritu, haremos morir todas las obras de la carne. Pero en primer lugar vamos a comprender algo. ¿Cuáles son las obras de la carne? Bien, para comprender esto, amados hermanos, vamos a ir al libro de Gálatas capítulo 5. Del versículo 19 hacia adelante. Estas son las obras de la carne para poder comprender todos. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Herejía significa hablar o agregar cosas de la palabra de Dios que no está escrito. Eso es hablar herejías, hablar algo que no es. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy bien. Ahora que ya, amados hermanos, hemos conocido cuáles son las obras de la carne, entonces regresemos al texto principal. Entonces, nosotros, ¿cómo haremos morir todas las obras de la carne que ya hemos lecturado en estos momentos? Andando en el Espíritu. Es la única forma. Ahora, ustedes, amados hermanos, tal vez se pregunten, pero ¿cómo es andando en el Espíritu? ¿Cómo es alimentar mi espíritu? Bueno, simple y sencillo. Cuando una persona anda conforme a la carne, anda conforme a las obras de la carne que ya hemos lecturado, cada vez su carne va creciendo más y más.
y su espíritu va menguando. Y su palabra de Dios dice que la carne contra el espíritu es como si fuera el agua y el aceite. No se llevan, no se mezclan. El espíritu te pide, vamos a la iglesia, vamos a congregar, vamos a orar, vamos a ayunar. La carne te pide, no, no vayas a la iglesia. Anda de fiesta, anda fornica, anda bebe alcohol, anda drógate, anda fuma, anda moléstate con alguien, anda peléate con alguien, anda habla herejías, miente, critica. Consecutivamente es lo contrario. Entonces, lo que tú hagas más, eso vas a alimentar. Si tú haces más todo lecturado con respecto a las obras de la carne, vas a alimentar a tu carne. Y si tú haces más todo conforme al espíritu, vas a alimentar más a tu espíritu. ¿Cuáles son los frutos del espíritu? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que nuestro espíritu crezca? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Bueno, simple. Para que nuestro espíritu crezca y la carne muera, las obras de la carne muera, tenemos que convivir a diario con Dios. Tenemos que convivir constantemente con las cosas de Dios. Y cuando yo hablo convivir con Dios constantemente todos los días, es orar, es meditar en su palabra de día y de noche, es predicar su evangelio las veces que tú puedas, es estar ayunando cuando puedas, es no faltar a los días de congregación, de servicio que hay en la iglesia donde tú vas. Es meditar en su palabra, estudiar su palabra, escudriñar sus escrituras. Amados hermanos, mientras tú más vivas involucrado con las cosas de Dios, tu espíritu va a crecer y tu carne poco a poco va a menguar. ¿Y qué de beneficioso es para nosotros? Muy aparte de que a través del espíritu haremos morir las obras de la carne y viviremos, muy aparte de eso, es que nos garantiza hallar la salvación viviendo en el espíritu. Eso dice, vivirás. Porque toda persona que anda en el Espíritu está garantizado que tendrá la vida eterna. Porque toda persona que anda en el Espíritu, las cosas de la carne, las obras de la carne ya no lo hace. Aunque el diablo venga a tentarle, aunque el diablo venga a ofrecerle muchas cosas, esa persona ya no va a caer. ¿Por qué motivo? Porque está espiritualmente fuerte. No está desnutrido, está espiritualmente fuerte porque se está alimentando todos los días con la presencia de Dios y su espíritu está fuerte. Por eso Jesús no dijo, velen y oren, porque el espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil. Tengamos mucho cuidado. Un día sin orar es un día desprotegido. Un día sin leer la palabra de Dios es un día desprotegido. Un día que no vayas al servicio de tu iglesia, la congregación, es un día desprotegido. Y así consecutivamente. El diablo, como dice su palabra, está como león rugiente buscando a quien devorar. No te descuides. Ten mucho cuidado. No alimentes a tu carne. No alimentes a las cosas que tu carne te puede pedir. Porque tu carne, esta carne pecaminosa que nosotros ponemos, también nos incita a nosotros mismos a hacer algo, a ir de fiesta, a tomar, a tener sexo, a drogarse, a mentir, a criticar, a juzgar, entre tantas cosas más. Y no debemos darle ese alimento para que la carne se fortalezca, sino hay que refugiarnos en Dios, hay que alimentar más nuestro espíritu. Como dice su palabra, mas si por el espíritu haces morir las obras de la carne, entonces vivirás. Amén. Así que, amados hermanos, meditemos en su palabra de Dios. Meditemos en su palabra. Meditemos porque siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre hay algo que nosotros debemos meditar, merecemos reflexionar. Y solamente Dios a través de su palabra nos va a hacer comprender. Porque, amados hermanos, este texto de repente ya lo hemos hablado muchas veces. Pero así como lo hemos hablado muchas veces se te ha olvidado, muchas veces has vuelto a cometer los mismos errores que siempre. Entonces Dios dice, es necesario que una vez más escuches lo que ya sabías, porque aunque nosotros digamos, pero eso yo ya me lo sé, ya me estás hablando más de lo mismo. Pero entonces Dios te dice, si te lo sabes, si es que tú ya sabes lo que dice mi palabra, entonces ¿por qué no lo haces?
¿Se dan cuenta? Muchas veces es necesario que nosotros volvamos a escuchar nuevamente la palabra de Dios, leer su palabra, para que nosotros recordemos y digamos, cierto, no debo descuidarme porque si no el diablo me va a comer, el diablo me va a sacar de los caminos de Dios. No debo alimentar las obras de la carne, sino tengo que hacerlo morir andando en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Así que recuerden, antes de dormir, oren, hablen con su Padre. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde, amados hermanos. Que tengan una bonita noche. Bendiciones. Amén.